Bienvenidos chicos a una clase más. Vamos a iniciar esta clase con una reflexión, la cual dice de la siguiente manera. Estamos próximos al 15 de septiembre, ¿verdad? Y vamos a leer una parte de nuestra oración a la bandera. Dice, tú tienes nuestros hogares queridos, fértiles campiñas, ríos majestuosos, soberbios volcanes, apacibles lagos, cielos de púrpura y de oro. Y pues esta parte nos señala las riquezas de nuestra naturaleza, las cuales debemos de cuidar siempre. Vamos a pasar a ver el tema que corresponde a la ley del seno y a la ley del coseno. Y entonces tenemos aquí una presentación en donde podemos observar cuál es nuestro indicador de logro que vamos a querer desarrollar a lo largo de esta clase. Y es que ustedes puedan resolver ejercicios y problemas con triángulos oblicuángulos a través de la ley del coseno. Teníamos que las razones trigonométricas se aplicaban a triángulos rectángulos. Si tengo un triángulo que es oblicuángulo, entonces tengo que aplicar o la ley del seno o la ley del coseno. Y eso va a depender de lo que nos den o los datos que nos den de nuestro triángulo. Entonces vamos a tener algunos casos que se van a poder resolver con la ley del seno, que son los que aparecen en la pantalla, y los otros dos casos que se van a poder resolver con la ley del coseno. Si a usted le dan dos ángulos y un lado, va a aplicar la ley del seno. Y pues no se va a preocupar, puesto que solo va a tener una única solución. Si a usted le dan dos lados y el ángulo opuesto a uno de sus lados, entonces va a aplicar la ley del seno, solo que ahí tiene que tener el cuidado de que podría tener tres posibles escenarios. Un escenario es que no exista el triángulo. El otro escenario es que exista un único triángulo que cumpla esas condiciones. Y un tercer escenario es que pues hayan dos triángulos, ¿sí? Que hayan dos triángulos. En la ley del coseno, los casos que le podrían dar sería que le den dos lados y un ángulo, pero el ángulo debe de ser justo el que está entre los dos lados que le están dando. Y también el otro caso es cuando le dan los tres lados del triángulo y pues le van a estar preguntando por los ángulos de este. Entonces, vamos a iniciar a desarrollar lo que es la ley del coseno. Y tenemos un triángulo que le hemos colocado el nombre de triángulo ABC. Sus vértices, sus ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Al ángulo A se opone el lado A. Al ángulo B se opone el lado B. Al ángulo C se opone el lado C. Y entonces la ley del coseno dice que este lado elevado al cuadrado va a ser igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos lados por el coseno del ángulo entre ellos. Por eso es que necesito tener el ángulo entre esos dos lados para poder aplicar la ley del coseno. Entonces, como me interesa el valor de A, lo que voy a hacer es sacar la raíz de lo que me resulte en esta operación. Lo mismo pasaría si yo quiero encontrar el lado B. B al cuadrado sería igual a cuadrado más C cuadrado menos dos veces A por C por el coseno del ángulo entre esos dos lados. De igual manera, para encontrar el valor de B, yo tengo que sacar la raíz de esa operación. Y para encontrar el valor de C, sería lo mismo. El lado C cuadrado va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado menos dos veces la multiplicación de los lados
por el coseno del ángulo entre ellos. Veamos entonces un ejemplo. Dice, determina las medidas del tercer lado de un triángulo ABC si se sabe que el lado A mide 6, el lado B mide la raíz de 2 y el ángulo C mide 45. Entonces, yo tengo que dibujar un triángulo que tenga sus vértices sean ABC. Uno de sus ángulos ya sé que mide 45 y los otros dos lados sería el lado B, raíz de 2, y el lado A, que se opone al ángulo A, pues mide 6. Entonces, yo dibujé el triángulo ABC, ubiqué el ángulo C, es raíz de 45, pues si este es el ángulo A, el lado A es el opuesto. Si este es el ángulo B, el lado B es el opuesto. Y así pude construir mi triángulo. Un triángulo que sea representativo de la situación. Mire, y si no me queda exacto como es el triángulo, no importa. Lo importante es que usted logre ubicarse, qué lados están enfrente o cómo está construido más o menos este triángulo. Entonces, observa que tiene dos lados y el ángulo entre ellos. Así que de esta manera usted puede concluir que lo que va a aplicar es la ley del coseno. La ley del coseno tendría que determinar para el valor de C sería la raíz de 6 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado menos 2 veces 6 por la raíz de 2 por el coseno de 45. Hago esa operación y al final se obtiene que C equivale a tener la raíz de 26. Veamos, ¿alguna pregunta? Bueno, veamos entonces el ejemplo número 2. Del triángulo ABC se sabe que tengo el lado A, el lado B y el lado C. Entonces, aquí me están dando los lados del triángulo y yo tengo que determinar las medidas de los ángulos del triángulo. Por lo que, si yo aplico la ley del coseno, que sería la ley que podría aplicar, tendría que sustituir los valores que conozco. Y aquí no me conviene utilizar la raíz de, debido a que voy a tener que despejar al ángulo C. Entonces, en la forma de la ley del coseno, que me queda de esta manera, hago la sustitución de los tres lados y como estoy colocando en C el valor de 7, pues el ángulo que voy a encontrar aquí va a ser justo el que está enfrente, ¿verdad? O sea, el ángulo C es el que voy a encontrar. Estos dos lados son los que están formándome el ángulo que encuentro. Entonces, aquí solo queda de que yo haga las operaciones y que despeje. Al despejar, pues obtenemos que tengo que sacar el coseno inverso, y si usted lo hace en su calculadora, pues eso le va a dar que el ángulo C mide 60. Ya teniendo el ángulo C, yo soy libre de decir, bueno, ya conozco este ángulo, conozco los demás lados, yo podría aplicar nuevamente la ley del coseno para encontrar ya sea el ángulo A o el ángulo B, o puedo aplicar la ley del seno, porque se me hace mucho más fácil. Entonces, si aplico la ley del seno para el ángulo A, tendríamos seno de A entre 8 es igual al seno de 60 entre 7. Despejo y obtenemos que el seno inverso nos queda 81.8 grados. De esta manera ya tenemos dos ángulos y entonces el tercero lo calculamos a 180, le quitamos la sumatoria de estos dos ángulos y así obtenemos que el ángulo B mide 38.2 grados. ¿Preguntas? Vale. Estos serían como los dos casos que podríamos tener en la ley del coseno. Vamos a profundizar un poco más en lo que son los problemas de aplicación.
Entonces, me están dando aquí un problema que dice que un poste de 30 pies de largo se ha inclinado aproximadamente 15 grados. O sea, normalmente tengo un poste que está de manera perpendicular. Pero este se ha inclinado a partir de la perpendicular 15 grados y nos lo muestra el dibujo. El alcalde de la ciudad piensa sostenerlo con un cable de acero, pero necesita calcular cuánto necesita de cable. Si amarra el cable a 100 pies de la base del poste, ¿cuánto necesita aproximadamente? Entonces, hacemos un dibujo que nos permita visualizar el triángulo. Obviamente que si el poste se va inclinando hacia la derecha, pues yo voy a agarrarlo con un cable desde la izquierda para que pues el poste no ceda y no se caiga. Así que si mi poste es el segmento BC, el cual mide 30 pies, y la distancia que yo voy a colocar el alambre, el cable, va a ser a 100 metros de la base, o sea, estoy diciendo que esta base mide 100, entonces sería de encontrar el valor de AC, pero yo aquí estoy diciendo que este ángulo mide 105, ¿por qué? Porque recuerde usted que el poste venía de manera perpendicular, o sea, hasta ahí yo tenía un ángulo de 90 grados, pero como ha cedido 15 grados más, a 90 le sumo 15, eso me da 105. El ángulo que está formando el poste con la horizontal de este lado es de 105 grados. Así que yo observo que tengo dos lados del triángulo y tengo el ángulo entre esos dos lados. Eso significa que voy a aplicar la ley del coseno. En la ley del coseno me quedaría que el segmento AC, que es el cable, este sería igual a sacar o a calcular la raíz de 30 al cuadrado más 100 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de los dos por el coseno del ángulo. Introduce eso en su calculadora y obtiene que el cable debe de medir 111.6 pies. Entonces, lo complicado de este problema no era tanto determinar si era la ley del coseno, porque era fácil de identificarlo, o de aplicar la ley del coseno, sino de construir el triángulo que me iba a ayudar a mí a aplicar la ley del coseno. ¿Preguntas? Vale. Hablemos de la medición de ángulos cuando estamos diciendo rumbos. Es importante que usted en el plano cartesiano pues aprenda a ubicar dónde está el norte, dónde está el oeste, dónde está el sur, dónde está el este, y es como colocar un no sé en el sentido antihorario, no sé al revés. Si nosotros medimos ángulos a partir del norte, imagínense este vector que le hemos nombrado A, me está dando una dirección, me está dando un sentido. La dirección, pues, lo está brindando el ángulo, el sentido, pues, me lo está diciendo el rumbo, ¿verdad? Entonces, yo sé que del norte al este, este ángulo se ha abierto 50 grados. A partir del norte se ha abierto 50 grados. Entonces, se lee así. Y esta forma de representar los ángulos la van a encontrar en su precálculo. Aparece norte 50 grados este. ¿Qué significa? Que del norte se ha abierto 50 grados hacia el este. Y entonces es este vector que está aquí representado. Para el vector B, aquí dice que del sur se abrió 30 grados al este. Entonces, a partir del sur, empiezo a medir 30 grados para el este o hacia el este. Si estamos hablando del vector C, dice que del sur se abrió 45 grados al oeste.
del sur que se abrió 45 grados al oeste. Y en el vector D, pues tengo que a partir del norte se abre 20 grados al oeste. Esta forma de representar los ángulos es una manera, ¿verdad? Esta es una manera de representar el rumbo. Cuando me aparece esta nomenclatura, pues significa precisamente esto. Lo primero es de dónde parte, luego es el ángulo, lo que se abre y hacia dónde se dirige esa abertura. Otra forma de mencionar o de hacer referencia al rumbo y es cuando digo 60 grados hacia el este desde el norte. Estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? 60 grados hacia el este del norte. O cuando digo 60 grados al este del norte. Es lo mismo porque estoy diciendo que voy a partir del norte al este. Entonces es importante que yo lea de dónde parte y hacia dónde parte. Ahora bien, si dice 40 grados hacia el sur desde el oeste, significa que va a partir del oeste y se va a dirigir hacia el sur 40 grados. Al sur, 40 grados al sur del oeste. Aquí me está diciendo de dónde parte y hacia dónde parte y cuánto se abre. Veamos entonces algunos problemas donde encontramos rumbos. Dice que un pescador sale de su puerto base y navega en dirección del norte 70 grados al oeste. Viaja 30 minutos y llega a esta ciudad. Al día siguiente navega al norte 10 grados del norte 10 grados al este durante 50 minutos y llega a esta otra ciudad. Entonces, yo tengo que ir visualizando, aquí me está hablando de tiempo, pero me está pidiendo pues distancias. Entonces, tengo ángulos y luego dice, literal A, encuentre la distancia entre el puerto base del pescador y la primera ciudad, la segunda ciudad. Y luego el literal B dice que encuentre el rumbo de la segunda ciudad de regreso a su puerto base. Entonces, yo tengo tres lugares. Uno que es el puerto base, tengo la primera ciudad y tengo la segunda ciudad. Aquí me está diciendo que el dibujo me está representando que la distancia que hay entre el puerto base y la primera ciudad son 30 millas. 30 millas. Aquí arriba dice que viajaba 30 minutos, pero no me daba ninguna velocidad como para poder determinar distancias y después me estaba pidiendo distancias. O sea que el dibujo definitivamente es importante para poder determinar la distancia porque no me dan datos en la descripción del problema, pero sí me están dando datos en el dibujo. Entonces, la distancia aquí es de 30 millas, la distancia aquí es de 50 millas, entonces eso significa que iba a 1 milla por minuto. Esa era la velocidad que llevaba para poder en 50 minutos hacer 50 millas. Y lo que me está preguntando es la distancia entre el puerto base y la segunda ciudad, o sea, me están preguntando por esta distancia. Y el rumbo que debe de tomar para venir desde aquí hasta su puerto base. Veamos entonces, aquí hay que analizar algunos ángulos. El triángulo que voy a formar va a ser el triángulo ABC. Me está hablando que si yo trazo aquí un plano cartesiano, justo en esta primera ciudad, yo trazo un plano cartesiano, me está diciendo que el día siguiente navega al norte 10 grados, del norte 10 grados al este. Entonces, el norte se encuentra aquí y el este se encuentra aquí. Entonces, la abertura la va a hacer hacia la derecha.
justo como está aquí indicado este ángulo. 10 grados es la abertura. Ahora, ¿cuánto entonces es el valor del ángulo que va o llega hasta la horizontal? O sea, de aquí hasta aquí, a la horizontal. Pues eso es lo que le falte para completar 90 grados, que es mi ángulo recto. O sea, mide 80 grados. Y ahora aquí, si usted se fija, lo primero que tiene es la dirección que va del norte al oeste, 70 grados. O sea, a partir del norte, abro hacia el oeste, 70 grados. Entonces, si yo cierro, yo termino de cerrar aquí la línea horizontal, la línea vertical, estaría formando un triángulo rectángulo, cuyo ángulo aquí sería de 90 grados, aquí tendría 70 grados, entonces aquí este ángulo mediría lo que le haga falta para completar los 180 grados, que serían 20 grados, más los 80 que ya tenía, este ángulo mide 100 grados, 100 grados. Me interesa conocer el valor de este ángulo porque ya tengo el segmento AB y tengo el segmento BC. Y con eso tendría el ángulo entre los dos lados y podría aplicar la ley del coseno. Cabe destacar que cuando yo trazo el segmento AC, cierro el triángulo, pero el ángulo A del triángulo no mide 70 grados, no mide. Los 70 grados era con respecto a la perpendicular aquí. Entonces, esto solo me sirvió para poder calcular el ángulo que tengo yo aquí, el ángulo B. Entonces, calculemos la distancia. La distancia sería aplicando la ley del seno. Y en este caso, tendría que D es igual a la raíz de 30 al cuadrado más 50 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de estos dos por el coseno del ángulo. Introduzco eso en la calculadora y obtengo pues que la distancia que hay desde la segunda isla, la segunda ciudad, hacia el puerto es de 62.62 millas. Ahora me están preguntando por el ángulo o el rumbo que yo tengo que tomar si voy desde la segunda ciudad hasta el puerto base. Entonces, aquí ya tengo estos datos, yo podría encontrar el valor del ángulo C, que es el que me interesa analizar. El ángulo C, el seno del ángulo C dividido entre 30 es igual al seno de 100 dividido entre el valor que acabo de encontrar, porque este ángulo no lo conozco. Entonces, al despejar, le quedaría a usted, sacando seno inverso, que C mide 28.15, pero el ángulo es este, 28.15. El ángulo BAC, entonces va a ser este otro, lo que le haga falta a 180 para completar la suma de 100 con 28.15. Es decir, que ese ángulo mide 51.85. Lo que acabo de hacer nada más es completar mi triángulo encontrando los ángulos que le corresponden a dicho triángulo. Pero en realidad me están preguntando por un rumbo. Para poder hablar de rumbos, yo sé que en este punto donde está la ciudad, tendré que pasar un plano cartesiano, en donde aquí tengo una perpendicular. Entonces, el ángulo que me interesa es justo este que está aquí, ¿sí? Ese es el ángulo que me interesa. Ahora, ¿cómo yo determino ese ángulo? Esta línea es una perpendicular. Esta línea es una perpendicular. Por ser ambas perpendiculares a esta línea, estas dos son paralelas. Entonces, cuando yo trazo este segmento BC,
este se convierte en una recta secante a esas líneas paralelas. Y entonces, este ángulo que está aquí, que mide 10, se vuelve un ángulo alterno interno entre paralelas. Y por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Y este también mide 10 grados. Como yo ya sé que todo el ángulo mide 28.15 y este ángulo mide 10 grados, el ángulo que me va a servir para el rumbo a partir de la perpendicular, que sería del sur, abro hacia el este 18.15 grados. Entonces, del sur abro 18.15 grados hacia el este. Entonces, la complicación de este ejercicio era encontrar el ángulo que correspondía al rumbo, porque con la ley del coseno yo podía encontrar la distancia. Con la ley del seno o la del coseno podría haber encontrado el ángulo, pero el ángulo C. El ángulo del rumbo sí tenía que pensarlo un poco más, porque tenía que ser aquel que parte desde la perpendicular. En este caso, que la perpendicular, como es hacia abajo, me corresponde al sur. Del sur al este, parto 18.15 grados. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a hablar sobre áreas de triángulos. Y ya vamos a ver cuál es la relación que tenemos con la ley del seno y la ley del coseno. Aquí dice que vamos a calcular con facilidad el área de triángulo dado sus tres lados o también dado dos de sus lados y un ángulo entre ellos. Entonces, nosotros recordamos que un triángulo, si yo quiero sacarle el área, pues hay una fórmula que dice base por altura sobre 2, recordando que la altura es la perpendicular que viene del vértice al lado opuesto. Entonces, si yo conozco la medida de esta perpendicular, conozco la medida de la base, pues yo puedo aplicar esta fórmula. Base por altura dividida entre 2. Y aquí hay un ejemplo donde tengo un triángulo, el cual es rectángulo, y pues me están dando una base que es de 4, una altura que es de 3, y definitivamente pues la base por la altura, aquí ya la conozco, como uno de los catetos está haciendo la función de base y el otro cateto está haciendo la función de altura, debido a que son perpendiculares las líneas, entonces el área es fácil de determinar. Base por altura dividido entre 2. 4 por 3 es 12, dividido entre 2 es 6 centímetros cuadrados. Ese sería el valor del área. Pero ¿qué tal si ahora estamos hablando de que tengo este triángulo en donde pues yo no conozco sus valores, y yo no conozco cuál es la altura? Veamos. Vale, entonces decíamos que teníamos un triángulo. Dicho triángulo, pues no conozco el valor de su altura, ¿sí? Tengo el triángulo ABC, cuyo lado opuesto al ángulo A es A, el lado opuesto al ángulo B es B, y el lado opuesto al ángulo C es C. Y la altura la hemos trazado y le hemos colocado H. ¿Qué pasaría si yo le quiero calcular el área a este triángulo? Pues yo tendría que aplicar la fórmula base por altura dividida entre 2.
Pero, ¿quién es el valor de la altura? Entonces, yo puedo tomar el ángulo C y relacionar. La altura sería, como la altura es una perpendicular, aquí se me está formando un ángulo de 90 grados, yo tendría aquí un triángulo rectángulo. Podría aplicar las razones trigonométricas. Y el seno, según recuerdo, es opuesto entre hipotenusa. Así que el seno de C equivale a tener altura H entre B. Si yo despejo a H, este pasa a multiplicar y H equivale a tener B por el seno de C. Entonces, en esta fórmula yo podría sustituir. A es el valor de este lado. Altura es equivalente a tener B por el seno del ángulo. Entonces, observe usted, hay otra manera de poder calcular el área de un triángulo, teniendo esta fórmula. ¿Y qué necesita usted para ocupar esa fórmula? Pues tener los dos lados y el ángulo entre ellos. Si usted tiene dos lados del triángulo y el ángulo entre ellos, no necesita determinar la altura para poder sacar el área del triángulo, sino que puede aplicar la fórmula, la multiplicación de los lados por el seno de ese ángulo entre ellos dividido entre 2. Lo mismo pasaría si yo tuviera los otros dos lados, ¿verdad? Me quedaría la multiplicación de estos lados, el seno del ángulo entre ellos dividido entre 2. Lo mismo sería la multiplicación de estos lados por el seno del ángulo entre ellos dividido entre 2. Entonces, no importa cuáles par de ángulos, cuáles par de lados del triángulo me den, si me dan el ángulo entre ellos, entonces sería fácil determinar el área. Y si me dan otro ángulo opuesto a uno de esos lados, pues yo tendría que hacer algún procedimiento adicional para poder encontrar el ángulo entre ellos y de esta manera ya poder determinar el área del triángulo. De aquí es donde surge la ley del seno. ¿Sí? Si usted se recuerda, aquí dijimos que el área del triángulo la podemos calcular A por B seno de C sobre 2. O también A por C seno de B sobre 2. O también B por C seno de A sobre 2. Aquí, dependiendo de los lados que yo agarre, así cambia la fórmula o así aplico la fórmula del cálculo del área. Pero el área del triángulo sigue siendo la misma. Entonces, esta expresión que tengo aquí, A por B seno de C sobre 2, es la misma o equivale a lo mismo, es equivalente a decir A por C seno de B sobre 2 porque me da el mismo valor del área. Y es igual a decir B por C seno de A sobre 2 porque también me da el valor del área. Entonces yo podría expresar esta igualdad. Y al tener esa igualdad puedo decir, bueno, como es una igualdad, yo puedo multiplicar todo por 2 para que estos dos pues se eliminen. Y pues me queda así. Ok, veo que tiene AB, AC, BC. ¿Y qué tal si yo toda la expresión la divido entre ABC? A por B por C. Entonces, si yo la divido entre A por B por C, voy a poder simplificar. AB arriba, AB abajo. AC arriba, AC abajo. BC arriba, BC abajo. Me queda esto, que es la ley del seno. Entonces, acabamos de demostrar de dónde sale esta ley del seno. La relación, nos basamos en el hecho de que el área del triángulo es igual a tener base por altura sobre 2. Pero que la altura, al conocer los lados o al utilizar los lados, la podría sustituir como la multiplicación de esos lados por el seno del ángulo entre ellos. Y de esta manera, pues, logré obtener 3 expresiones que equivalían a tener el área del triángulo y por ende eran iguales o eran equivalentes. Al tener esa equivalencia, observé que podría ir haciendo algunos trabajos algebraicos, como multiplicar todo por 2, como dividir todo entre ABC, y eso me daba como resultado la ley del seno. ¿Preguntas?
Bueno, ahora, ¿y qué pasa si no me dan ángulos? Sino que a mí me están dando nada más lados del triángulo. Entonces ya decíamos que una forma para que me den en el triángulo es que me den la base, la altura. Yo aplico la fórmula base por altura sobre 2. Pero ¿y qué tal si no me dan la base y la altura, sino que me dan dos lados y el ángulo entre ellos? Entonces aplico la fórmula que dice A por B, los dos lados, por el seno del ángulo entre ellos dividido entre 2. ¿Y qué tal si no me dan ángulos, sino que me dan los tres lados? Señor, con la fórmula con la ley del coseno, pues yo podría encontrar el ángulo que necesito o uno de los ángulos y aplicar la fórmula anterior. Sí, es factible, lo podría hacer. Pero también existe otra fórmula que se llama la fórmula de Herón. Y en esta, pues solamente ocupan los lados. Esta fórmula, pues se basa en la semisuma de los lados. Se representa la semisuma. Semi es la mitad de la suma, la mitad del perímetro. Entonces, ese es el semiperímetro. El perímetro aquí es A más B más C. El semiperímetro es eso dividido entre 2. Entonces, siempre que en la fórmula aparece S, está haciendo referencia al semiperímetro. Entonces, la fórmula de Herón dice que el área se calcula como la raíz de el semiperímetro por, lo que hago es, lo que me dio del semiperímetro le resto A. Luego lo que hago es, lo que me dio del semiperímetro le resto B. Luego lo que hago es, lo que me dio del semiperímetro le resto C, multiplico todo eso y le saco la raíz. Y de esta manera yo puedo calcular el área de un triángulo. Vale. Veamos estos ejercicios. Con las fórmulas que tenemos, vamos a tener 3 minutos para que usted pueda aplicar y luego en el chat me comenta cuál es el resultado que a usted le dio. Vaya, veamos en el chat qué resultados les han ido dando del ejercicio. Leo los comentarios. Por ahí tenemos el primero. Veamos, ¿alguien más?
Ya lo vamos a corroborar. Veamos quién más. Ok, va. Si usted observa, en el triángulo le están dando dos lados y el ángulo entre ellos. Así que usted dice, bueno, entonces puedo aplicar la fórmula del área en donde multiplico los dos lados por el seno del ángulo y luego divido entre 2. Entonces voy a multiplicar el valor de m por el valor de p, que serían los lados, por el seno de n sobre 2. O sea, sustituyo y me queda 5 por 4 por el seno de 135 dividido entre 2. Y al sustituir eso, al introducir eso en la calculadora, usted obtiene que eso equivale a tener 5 raíz de 2 unidades cuadradas. Si usted hace 5 raíz de 2, pues es más exacto decir 5 raíz de 2, pero algunos contestaron como decimales. Verifiquen en su calculadora si 5 raíz de 2 le da 7.07 como escribieron en el chat. Pues si le da lo mismo, entonces serían expresiones equivalentes. Vale, les da lo mismo. Veamos el área del triángulo que aparece en pantalla. Lo mismo, tomémonos 2 minutos para poder hacer el ejercicio y luego me contestan en el chat.
Vaya, veamos cómo nos quedó el ejercicio número 2. Ok. Vamos a hacer primero la semisuma, el semiperímetro. Sería la sumatoria de 5 más 7 más 8, todo eso dividido entre 2. Eso me da 10, o sea que ese en la fórmula va a ser sustituida por 10. Quiere decir que voy a multiplicar a 10 por la diferencia que me dé 10 de menos 8. 10 menos 8, 10 menos 5, 10 menos 7. Al hacer las restas, pues obtengo estos valores, hago toda la multiplicación y eso le da la raíz de 300, y al simplificar le queda 10 raíz de 3. Muy bien, varios habían coincidido con esta respuesta y pues si ustedes convierte eso a decimales, creo que les da 17.32 de acuerdo a las respuestas que veo en el chat con decimales. Veamos un problema 1. Va a calcular el área total del siguiente terreno. Y aquí el ángulo mide 97.72 grados. Entonces, ahí tenemos en pantalla el terreno. Ahí observa usted el valor del ángulo que mide 97.72. Este segmento mide 18, este segmento mide 24. Este segmento mide 20, este mide 30 y este mide 19. O sea que tenemos en realidad el terreno A, donde nos dan los valores de dos lados y el ángulo entre ellos, y el terreno B, que nos dan los tres lados del triángulo. Tomémonos 3 minutos para poder determinar los valores de las áreas y el área total.
Vaya, veamos cómo nos dio este problema. Responden ahí en el chat. Ese sería el área total. Muy bien, recuerden, son metros cuadrados. El área, ¿verdad? Entonces tenemos un terreno A donde nos están dando dos lados, 18 y 24, y el ángulo entre ellos. Entonces aplico la fórmula de la multiplicación de los lados por el seno del ángulo entre esos lados dividido entre 2. Y el área de ese terreno sería 214.04 metros cuadrados. Ahora, el terreno B, vamos a aplicar la fórmula de Herón y primero calculamos el semiperímetro, que sería la suma de 30 más 20 más 19, todo eso dividido entre 2, porque es el semiperímetro. Entonces eso me da 34.5, luego ese semiperímetro tengo que irlo restando con cada uno de los lados y obtengo el siguiente resultado. Como me pide el área total, entonces tengo que hacer la sumatoria y pues me daría 400.84 aproximadamente metros cuadrados. Eso es lo que tendría que haberles dado a ustedes en la resolución. Los que comentaron en el chat pues tienen la respuesta correcta. Veamos entonces, eso era lo correspondiente a este tema. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues pasamos a la resolución de ejercicios.